Hola chicos, ¿cómo están? Espero que bien. Vamos a continuar con nuestra clase sobre las teorías y fundamentos de la salud de enfermedad en el adulto y el adulto mayor. Y bueno, la clase del día de hoy es sobre la gestión y la intervención psicológica con los adultos de la tercera edad ante las situaciones de emergencias y catástrofes. Entonces, para poder completar lo que es la presentación en PowerPoint y la revisión del artículo, yo me voy a enfocar en esta ocasión y en este video en algunas recomendaciones sobre cómo dar malas noticias a los adultos de la tercera edad. ¿Sí? Bien, entonces tendríamos que empezar con la importancia del proceso de la comunicación y recordemos que dentro del proceso de la comunicación, tal y como lo menciona Paul Václavic, es imposible no comunicar. Entonces, al final de este video les voy a dejar un recurso o un ejercicio para poder estudiar la comunicación, digamos, gestual o poder entrenar de una mejor forma eh, las, a nosotros como terapeutas o como acompañantes el cómo expresamos frente a la otra persona, ya que a veces pues no somos muy conscientes de esto, ¿sí? Bueno, entonces empezaría con que dentro del proceso de la comunicación, pues vamos a tener algunos elementos muy identificados a esta altura de su carrera, en donde tenemos al emisor, que es quien da la información, el receptor es quien recibe la información, el canal por el medio que se va a transmitir la información, el mensaje o la noticia que queremos dar a comunicar, el lenguaje que vamos a utilizar, que es lo que les comento, el verbal y no verbal. El, el ruido se refiere a las interferencias que podemos tener en ese momento de querer comunicar nuestra noticia. Y el contexto, que se refiere a las circunstancias temporales, espaciales y socioculturales que van a rodear el hecho o el acto de la comunicación. Entonces, para poder nosotros catalogar una noticia como mala o como buena, pues primero tendríamos que definir qué es una noticia. Y la definición de la noticia desde la Real Academia Española es un contenido de una comunicación antes desconocida, ¿sí? Entonces, para poder nosotros entender qué sería una mala noticia, sería una comunicación antes desconocida y que va a afectar la vida, ya sea presente o futura, de la persona que la va a recibir, ¿sí? O sea, que esto es algo completamente subjetivo. Por eso, para algunas personas algo puede ser, digamos, muy malo y para otras personas, pues no, ¿verdad? Porque depende de qué tanto afecta o no su vida cotidiana. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que considerar nosotros al momento de comunicar una mala noticia a los adultos de la tercera edad? Como hemos estado revisando a lo largo de las clases, es importante recordar que los adultos de la tercera edad no necesitan ser tratados de manera infantil, no necesitan que tú les ocultes información o que los aísles. Si recordamos constantemente en todos los temas, hacemos hincapié en la importancia de tomarlos como una parte importante de la familia y por ende darles el lugar y el tiempo de calidad y que ellos merecen. Entonces, dentro de los factores que vamos a tomar en cuenta para poder comunicar una mala noticia, vamos a iniciar primeramente con los factores socioculturales. Dentro de los factores socioculturales, bueno, pues vamos a encontrar, claro está, la edad de la persona que tenemos enfrente, su condición económica, su nivel de estudios, su nivel cultural, si pertenece a algún sector, digamos, vulnerable o marginado,
si padece alguna enfermedad o alguna discapacidad, qué tantas redes de apoyo puede él tomar, qué tan fácil puede el adulto de la tercera edad tomar o no una decisión o, digamos, buscar ayuda, ¿sí? Dentro de lo que es los factores socioculturales. Otro de los elementos o de los factores que nosotros vamos a tomar en cuenta son los factores del paciente, ¿sí? ¿Qué tanto va a impactar a mi paciente esta mala noticia? Ya que vamos a encontrar pues pacientes que lo asumen con mucha naturalidad, otros que les es muy difícil sobrellevar y bueno, pues para eso estamos nosotros como profesionales de la salud, para poder brindarles un apoyo, ¿sí? Muy bien. Bueno, ¿qué es lo que ocurre dentro de los profesionales de la salud? O bueno, aquí me voy a enfocar a los psicólogos al momento de dar una mala noticia o por qué nos es tan difícil o nos es tan complicado. Pues primero que nada, hay, digamos que uno de los principales elementos que se presentan para el terapeuta o para el psicólogo es el miedo a causar un dolor, ¿sí? El miedo a dañar, el miedo a que al momento de yo decirle esta noticia al paciente, yo lastimarlo, pero bueno, recordemos que anteriormente hemos estado enfatizando en que los adultos de la tercera edad tienen el derecho de saber qué es lo que está pasando, ya sea con su salud o como en este tema lo estamos revisando, ante alguna situación de emergencia o de catástrofe, ¿sí? Otra situación que se suele presentar como un obstáculo es que que nos podamos sentir incómodos ante el sentir dolor o comúnmente yo escucho es que qué voy a hacer si llora o es que me va a doler si llora o es que yo voy a sentir muy feo, maestra, o voy a sentir mucha tristeza si la persona siente tristeza. Aquí yo quiero recordar a un autor, un psicoanalista que se llama Juan David Nacio. Él le llama al momento de empatizar con el otro. Dice que si sabemos situarnos en los pies de la persona y contactar con el dolor y empatizar con el dolor, vamos a poder dar un acompañamiento más genuino. Él le llama el vibrar con la persona, ¿sí? Claro que hay una diferencia entre que al momento de yo vibrar con el otro o de empatizar con el otro, dejar que eso me rebase o que me nuble el acompañarlo, ¿sí? Entonces podemos presentar una empatía de una manera más genuina si nos permitimos sentir lo que la otra persona está sintiendo. Claro que jamás vamos a poder sentir igual que él o que ella, pero sí tenemos vivencias semejantes que nos ayudan a empatizar un poquito más. También otro de los obstáculos que se nos presentan es el miedo a sentirnos culpables, ¿no? Es que, ¿por qué se lo tengo que decir yo? O me va a agarrar idea, o me va a odiar porque yo le voy a dar la información. Y nos da miedo la reacción de la otra persona, si se enfurece o si nos insulta, o si nos grita. Bueno, pues recordemos que una noticia que nos afecte la vida presente o futura, pues inmediatamente nos va a empezar a disparar algunos mecanismos de defensa y hay que estar preparados para una descarga de ira o enojo y saber identificar que no es contra nosotros, que es parte de la respuesta emocional de la persona. Otra de las situaciones que se nos presentan como un obstáculo es el miedo a decir no sé, ¿sí? Y bueno, aquí por más informado que tú estés respecto a un tema, a lo mejor va a haber ciertas situaciones que verdaderamente no sepas, pero bueno, antes de dar una mala noticia, por ejemplo, hay una emergencia ante esta situación, lo podríamos utilizar de ejemplo del COVID. Hay una emergencia sanitaria y que la persona te diga, tengo mucho miedo de contagiarme o de que se contagien mis mascotas
o de que ya no voy a poder salir para nada, o es que dicen que se mete a través de las ventanas, o es que yo leí tal o cual situación. Aquí sí nos conviene, si podemos, antes de dar la mala noticia del tema o de la emergencia que sea, informarnos de manera confiable para poder resolver las dudas necesarias. Y si es que se presenta el caso en el que tenemos que decir no sé, pues se vale decir no sé y me comprometo a ayudarte o a informarme contigo. ¿De acuerdo? Y bueno, por último, otro de los obstáculos que se presentan al momento de dar una mala noticia es el miedo ante la propia muerte o ante el vivir esa misma catástrofe o esa misma emergencia, ¿no? Entonces, el miedo a la muerte pues nos lleva a que se nos disparen pues muchos mecanismos de defensa y que entonces evitemos el dar la noticia a la otra persona. Ok. Hay algunas etapas que nosotros tenemos que considerar al momento de dar una mala noticia a nuestro adulto de la tercera edad. Primero que nada, tenemos que preparar el entorno, lo ideal. Preparar el entorno es encontrar un lugar adecuado, un lugar tranquilo, un lugar íntimo, ¿verdad? No le vamos a dar una mala noticia ahí en un pasillo, parados delante de todos, o con mucho ruido o gritos. Le vamos a pedir o le vamos a preguntar de manera empática, sin alarmarlo, si le gustaría estar acompañado de su esposo, de su hijo, de su hija, de algún familiar o de algún pariente para que ellos se sientan más respaldados, ¿sí? Nosotros tenemos que intentar transmitir tranquilidad sin vernos forzados, sin vernos robotizados, sin vernos falsos y empatizar y aplicar pues lo que ustedes ya han venido revisando en sus clases de entrevista, el rapport, la empatía para poder ahora sí lograr un canal o abrir un canal de comunicación entre la persona y yo como psicólogo. Ya que tenemos un lugar adecuado o preparamos el ambiente, vamos a continuar con investigar antes que nada qué sabe el paciente, ¿sí? Vamos a preguntarle, disculpe, no sé, respecto a la situación que se está presentando actualmente con su enfermo, ¿qué es lo que le han dicho? ¿O qué es lo que usted sabe? ¿O qué es lo que le preocupa? Antes de nosotros llegar y dar información de más, ¿sí? A veces nos podemos ir por las ramas y engancharnos y darle información que ni siquiera está necesitando o que ni siquiera le preocupa. Entonces, por eso tenemos que averiguar antes qué es lo que él sabe o qué es lo que ella sabe. Después, en la siguiente etapa es qué es lo que necesita saber o hasta dónde quiere saber o cuánto quiere saber respecto a la situación para poder dar una información adecuada. Ya que tenemos detectado qué es lo que sabe, qué es lo que quiere saber, estamos en un ambiente adecuado, ya establecimos la empatía, ahora sí procedemos a dar la noticia y procedemos a dar la noticia cuidando nuestro lenguaje, que sea un lenguaje sencillo, que sea un lenguaje conciso, evitando las terminologías ahí rimbombantes y asegurarnos que la otra persona está comprendiendo nuestro mensaje, ¿sí? Al momento de dar la mala noticia y suponiendo que ya la persona hizo catarsis, lloró o se enojó, maldijo, hay que asegurarnos de manera muy, muy amable y muy cuidada que la persona comprendió lo que nosotros le dijimos. Y aquí una recomendación que yo les hago es pedirle de manera amable, por favor, señor, esto es lo que yo le informo, ¿me podría usted repetir si me expliqué y qué es lo que usted lo que entendió? ¿Sí me explico? Y hay que cuidarlo, hay que cuidar muy bien lo que nosotros decimos para no hacerlo sentir que él es el que no entiende o que ella es la que no entiende o que digamos él o ella son los ignorantes o los tontos, pero sí hay que ser muy cuidadosos al momento de pedir el parafraseo. Por favor, señora Ramírez,
respecto a lo que yo le informé, ¿pudiera usted repetirme qué fue lo que escuchó? Si nos damos cuenta que lo que nos repitió no es lo que nosotros le estamos comunicando, la escuchamos asertivamente o lo escuchamos asertivamente y le comentamos, ok, me voy a permitir repetirle nuevamente el mensaje, creo que no me expliqué. ¿Sale? Muy bien. Aquí en la última etapa nos va a servir bastante que la persona cuente con una red de apoyo, llámese familiares, llámese cónyuges, hijos, nietos, que le ayuden a facilitar la resolución de los problemas, ¿no? Pensemos en alguien que a lo mejor ante una emergencia se ha quedado sin casa o una inundación o, o murió un familiar por alguna emergencia, entonces aquí nos van a ayudar bastante los miembros de la familia o esta red de apoyos. Ustedes me van a decir qué vamos a hacer si no tiene una red de apoyo. Entonces aquí es conveniente que ustedes vayan armando un directorio de instituciones o asociaciones públicas o privadas o asociaciones civiles que nos puedan ayudar a brindarle una red de apoyo a esa persona, ¿de acuerdo? Y a partir de allí poder entablar un plan o una estrategia a seguir, ya que se escuchó esta mala noticia, ¿de acuerdo? Mi recomendación para nosotros poder dar una mala noticia es, antes que nada, pues, ¿cómo les digo? Una mala noticia difícilmente se va a tomar de la otra persona de manera tranquila y va a salir como en los programas de televisión o como en el manual. Recordemos que somos seres únicos, que somos seres diferentes, que a lo mejor nos vamos a encontrar con que un paciente explota o el otro llora o el otro se queda estático. Entonces hay que estar trabajando constantemente en nuestro proceso personal, en qué es lo que nosotros queremos compartir con la otra persona, de qué forma queremos acompañarlo, de qué forma queremos hacerle sentir que estamos siendo en ese momento empáticos. Entonces yo les decía que me gustaría recomendarles un ejercicio para que revisaran su forma de expresar las malas noticias. Entonces me gustaría, después de este video, si ustedes, esto ya no lo pudimos hacer en el salón, tienen un espejito por ahí en su casa, pongan su espejito enfrente de ustedes y practiquen darle una mala noticia o imaginen que están dando una mala noticia y revisen su expresión, ¿sí? Porque a veces nosotros podemos hacer micromovimientos de desagrado o de susto, entonces hay que empezar a trabajar si es que yo identifico que tengo estos micromovimientos. También le pueden pedir a algún familiar, a su pareja, a algún amigo, que los escuchen al momento de ensayar el dar estas malas noticias y que ellos les retroalimenten cómo lo escucharon, si los escucharon a lo mejor, ay, es que eres muy gritón, o se escucha como que estás regañando, y entonces así nosotros podemos empezar a entrenarnos, ¿sí? Yo sé que el intervenir con la otra persona puede dar bastante miedo, pero la mejor forma de nosotros prepararnos es practicando, ¿de acuerdo? Espero que les haya sido de utilidad este video y nos vemos la siguiente clase. Hasta luego.